Hola, soy Juana María González, dietista nutricionista de Alimenta, y quiero hablarte sobre la hipertensión arterial. La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias para distribuirla alrededor de todo nuestro organismo es la presión arterial. Y la hipertensión es la elevación de la presión arterial de forma sostenida. Una presión arterial por encima de 140/90 es diagnosticada como hipertensión. Los valores que quedan entre 120 y 139 y 80 y 89 son los que se diagnostican como prehipertensión. Y en esta situación no debes relajarte y decir, todavía no soy hipertenso. Al contrario, es el momento de cambiar de hábitos y prevenir la hipertensión. El 35% de la población padece hipertensión y por encima de 60 años esta prevalencia aumenta hasta el 68%. Si padeces obesidad, estrés, fumas, eres sedentario o tienes una alimentación rica en sal, tienes más probabilidades de padecer esta enfermedad. La hipertensión no genera síntomas, es decir, tú no te sentirás mal, pero tu cuerpo sufrirá las consecuencias de esta presión alta y se acabarán afectando órganos tan importantes como el corazón, los riñones o el cerebro si no pones remedio. El tratamiento farmacológico se realiza con los llamados medicamentos antihipertensivos, pero es importante que hagas cambios en tu estilo de vida. Haz ejercicio con moderación y lleva un estilo de vida activo. Deja de fumar, controla tu estrés y sobre todo mantén una buena alimentación. Ten en cuenta que debes evitar el sobrepeso y la obesidad. Se sabe que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo 2 a 6 veces mayor de padecer hipertensión. Modera tu consumo de alcohol. Una ingesta por encima de 2 vasos de vino al día en el hombre o superior a una copa al día en la mujer supone un riesgo elevado de padecer hipertensión. Te aconsejo que lleves una alimentación cardiosaludable. ¿Qué significa eso? Pues mira, la hipertensión es uno de los factores de riesgo cardiovascular y para evitar sumar otros factores de riesgo a nuestro sistema cardiovascular debemos controlar también el colesterol o la diabetes. Para ello, la dieta debe ser rica en verduras, frutas, legumbres y cereales y pobre en grasas saturadas y azúcares simples. El calcio también ha demostrado tener una relación con la hipertensión, así que asegura tus fuentes de calcio consumiendo 2 raciones de lácteos al día, por ejemplo un vaso de leche y 2 yogures, o asegurando 6 a 8 raciones diarias de calcio en vegetales. La relación entre la cafeína y la hipertensión es contradictoria, así que la recomendación es moderar su consumo. Vigila el regaliz, ya que su consumo en gran cantidad puede subir la tensión. El regaliz se conoce como una golosina y también se utiliza en infusiones o en comprimidos. Acostúmbrate a leer las etiquetas de los alimentos que lo contengan para evitar el exceso. Debes reducir el consumo de sal en tu dieta. En España, el 80% de la población consume un exceso de sal que dobla las recomendaciones actuales. Si padeces hipertensión, evita la sal de mesa porque contiene un 40% de sodio, un mineral estrechamente relacionado con la hipertensión. Te voy a dar unas cuantas recomendaciones sobre tu dieta. Modera las carnes grasas, los embutidos, las vísceras o los patés. Evita los pescados y las carnes ahumados o curados. Consume carnes con menos grasa como el pollo, el pavo o el conejo y te recomiendo que consumas pescado 3 o 4 veces por semana. Recuerda que la grasa del pescado azul es cardiosaludable. Si consumes pan como un alimento básico en tu dieta, tómalo mejor sin sal. Evita los aperitivos como las patatas fritas porque tienen un alto contenido en sal. Te recomiendo los lácteos desnatados y los quesos frescos, evitando los quesos curados, los quesos fundidos y los quesos en lonchas. Consume diariamente verduras, hortalizas y frutas. Son ricas en minerales como el potasio, que tiene efecto diurético. Pero debes moderar los encurtidos como las aceitunas, los pepinillos o las cebolletas, ya que llevan sal añadida para su conservación. Bebe mayoritariamente agua. Evita las bebidas con gas. Debes moderar el café y el té.
Evita los frutos salados porque tienen sal añadida y además están fritos. Los frutos secos tienen una relación favorable a nivel cardiovascular, pero también son ricos en calorías, así que controla su ración a pequeñas dosis, 20 o 30 gramos. Vigila alimentos como por ejemplo las sopas de brick, las conservas y los alimentos precocinados. Normalmente la mayoría de precocinados llevan sal añadida y grasa en exceso. Lo mejor es que tu alimentación se base en productos frescos que tú puedas cocinar. Los aditivos como por ejemplo el glutamato monosódico o el bicarbonato, que realmente es bicarbonato sódico, aportan sodio que también puede elevar tu tensión. Recuerda que la hipertensión es un mal silencioso, es decir, no vas a tener ningún síntoma. Esto es perjudicial en muchos casos porque se diagnostica tarde y a veces cuesta darle la importancia debida a su tratamiento. Pero no debes olvidar las funestas consecuencias de esta enfermedad. Así que si padeces hipertensión, debes cuidar tu peso y tu alimentación. En Alimenta podemos ayudarte a realizar un cambio de hábitos, diseñando una dieta equilibrada y adaptada a tus necesidades. Y recuerda, comiendo bien, mejoras tu salud.